Pocas figuras en la historia del arte han sido tan desconcertantes como Salvador Dalí. Su vida fue un largo acto performático donde los límites entre arte, provocación, delirio y filosofía se disolvían a cada paso. Se le ha definido como genio, loco, oportunista y visionario. Pero lo que pocos saben es que, en un momento determinado de su vida, Dalí fantaseó seriamente con crear una nueva religión. No una religión cualquiera, sino una religión sádica, masoquista, onírica y anticristiana, fundamentada, además, en el progreso de las ciencias. ¿Fue esto una provocación más? ¿Un delirio pasajero? ¿O una idea profundamente arraigada en su visión del mundo? Para entenderlo, hay que sumergirse en el universo daliniano y recorrer sus obsesiones: el sexo, la muerte, el cristianismo, la física cuántica, Freud, los sueños, la paranoia. Y por supuesto, Gala, su eterna musa y figura mesiánica. Dalí creció en Figueres, en una familia burguesa marcada por la sombra de un hermano muerto antes de su nacimiento, también llamado Salvador. Desde pequeño, vivió bajo la sospecha de que no era una persona única, sino una especie de reencarnación fallida. Este dato, que parece secundario, marcaría toda su cosmovisión: el trauma de la identidad, el espejo roto, el doble, el mito personal. Dalí no quería ser un simple artista, quería ser inmortal. Y la religión, aunque despreciada por él en su versión tradicional cristiana, representaba un vehículo potente para alcanzar ese propósito. Durante los años 50, Dalí experimentó una transformación profunda. Comenzó a mezclar su pasión por la ciencia moderna con una especie de misticismo personal. Fascinado por el ADN, la antimateria y la mecánica cuántica, empezó a hablar de misticismo nuclear y se obsesionó con la idea de que el arte debía ser científico y trascendente. Pero en su universo no cabía la moral cristiana tradicional. Lo suyo era un mundo de excesos, pulsiones oscuras y erotismo desbordado. Y fue entonces, en medio de esa efervescencia, cuando empezó a esbozar la idea de una nueva religión. Una que conjugara su cosmovisión delirante con su creencia en el poder absoluto del arte, el deseo y la ciencia. Un culto donde el dolor, el éxtasis, el absurdo y la imagen se transformaran en actos sagrados. Una religión para el siglo XX, sádica, masoquista, onírica y anticristiana. Salvador Dalí, figura icónica del surrealismo, tenía una postura particular respecto a las religiones tradicionales. Para él, el cristianismo había perdido su poder simbólico, vaciado de contenido por la rutina, la obediencia y la culpa mal entendida. Así, Dalí proponía una religión que glorificara el deseo, el dolor, la imagen y la irracionalidad como fuerzas divinas, que buscaba transfigurar la experiencia del ser humano en lugar de salvarlo. Esta idea no era una ocurrencia aislada ni un mero deseo de provocación. A través de entrevistas y escritos, como su Diario de un genio, Dalí insinuaba el desarrollo de su proyecto de una nueva religión. En textos más esotéricos, hablaba de una liturgia que uniera placer con sufrimiento, considerándolos formas supremas de conocimiento. Para Dalí, el masoquismo representaba una forma legítima de experiencia mística. Y la entrega al dolor, al igual que el éxtasis sexual, podría producir una suspensión del yo, abriendo puertas hacia lo sublime. El componente onírico era esencial en su visión religiosa. Influido por las teorías de Freud, Dalí consideraba los sueños como una puerta directa al inconsciente, habitado por los dioses modernos, pulsiones, símbolos, traumas y deseos inconfesables. En su religión, los sueños serían evangelios y los símbolos sexuales, iconos. La lógica convencional sería sustituida por asociaciones libres, y la fe, por la paranoia crítica. En su ámbito, nada debía tener sentido, bastaba con que fuese bello, inquietante, escandaloso. ¿Por qué su religión sádica y anticristiana? Dalí tenía una relación ambigua con el catolicismo. Aunque criado en un entorno laico y anticlerical, mostraba una cierta fascinación por lo religioso. Sin embargo,
su cristianismo era personal y herético. Amaba la figura del Cristo de San Juan de la Cruz, pero lo representó desnudo, en suspensión cósmica, flotando en el espacio. Su concepción de Dios se trataba de una energía mutante y radiactiva, presente tanto en un átomo como en una eyaculación. En su religión no existía el pecado original, sino el deseo original. No había redención, sino transfiguración estética. Asimismo, la adoración hacia el Marqués de Sade tenía un impacto significativo en su religión. Para Dalí, Sade simbolizaba la libertad integral del individuo frente a las convenciones morales y sociales. El placer por el dolor, la inversión de valores, la destrucción como método de creación, estos conceptos se alineaban con su visión artística y espiritual. Dalí no aspiraba a tener fieles que se arrodillasen ante un dios, quería visionarios que se arrodillasen ante una imagen, una idea, una experiencia extrema. Su religión no era para creyentes, sino para aquellos que abrazaban la visión y el desbordamiento artístico. Dalí buscaba una religión que fuera una forma suprema de expresión artística y espiritual, donde la transgresión y el éxtasis serían rutas hacia lo divino, promoviendo una apertura y conexión con lo sublime. En este contexto, Gala, su esposa, musa, madre simbólica y sacerdotisa, ocupaba un lugar central. Para Dalí, Gala era mucho más que una compañera, era una figura sagrada. La consideraba su divinidad personal, su virgen perversa, su conexión con lo absoluto. En su hipotética religión, Gala sería una especie de mediadora entre el genio y el mundo. La representación viva del misterio femenino, del deseo como fuerza creadora. No es casual que Dalí comenzara a concebir su religión en paralelo al diseño de espacios como el Teatro Museo Dalí de Figueres. Más que un museo, Dalí lo veía como un templo. Un lugar donde sus visiones delirantes se convirtieran en experiencia sensorial para el espectador. Allí no se va a contemplar arte, se va a participar de un ritual. Hay cadáveres bajo el suelo, techos abovedados como capillas, piezas colgadas al revés, camas que parecen altares y objetos sexuales sacralizados. Dalí decía, ¿quién entre aquí debe salir transformado? En cierto modo, ya estaba ensayando su liturgia. Otro componente crucial en su religión era la ciencia. En particular, Dalí se sintió atraído por los descubrimientos de la física atómica y la estructura del ADN. Veía en estas disciplinas no solo conocimiento, sino revelación. Para él, el átomo tenía más poder simbólico que la cruz. Su fascinación por la doble hélice del ADN, por la antimateria, por los quarks y la desintegración de la materia, lo llevó a imaginar un universo donde la ciencia y el misticismo no estuvieran enfrentados, sino fusionados en una única visión estética y espiritual. Este misticismo nuclear, como lo llamó, sería el fundamento racional de su religión delirante. Una especie de panteísmo científico, donde Dios no es un ser personal, sino la estructura misma de la materia, sus ritmos, sus explosiones, su lógica absurda. La ciencia como nuevo evangelio, pero reinterpretada desde lo onírico, lo irracional, lo simbólico. Lo interesante es que Dalí no lo planteaba como un juego. En su mente, todo esto era serio, aunque profundamente teatral. Su religión no buscaba dogmas, sino experiencias. No aspiraba a ordenar el mundo, sino a subvertirlo desde dentro. Era una respuesta estética y visceral al siglo XX, al horror de las guerras, a la decadencia de los valores religiosos tradicionales, al vacío espiritual del mundo moderno. En su delirio mesiánico, Salvador Dalí se veía a sí mismo no como un profeta, sino como un Dios posible. Un Dios imperfecto, barroco, narcisista, pero creativo. Un Dios cuya verdad no se expresa en mandamientos, sino en imágenes. Y cuya misión no era salvar el alma, sino despertarla a través del escándalo, el deseo y la imaginación radical. A medida que Dalí envejecía, su necesidad de trascendencia se volvió más apremiante.
Ya no le bastaba con ser célebre o excéntrico, quería perdurar más allá de la muerte, inscribirse en la historia como algo más que un pintor. Su religión imaginaria era, también, una estrategia de inmortalidad. Si no podía fundar un nuevo dogma, al menos podía convertirse en mito viviente. Y en eso fue implacable. El culto a sí mismo fue una constante. Dalí hablaba de sí en tercera persona, multiplicaba sus retratos, estampaba su imagen en relojes, perfumes, muebles, cuadros, edificios. Todo era soporte de su divinidad. Incluso su firma, Salvador Dalí, se transformó en logotipo sagrado, en símbolo de una identidad más allá de lo humano. Algunos críticos vieron esto como puro narcisismo. Pero había algo más profundo. Dalí intuía que en una sociedad dominada por la imagen, la televisión, la publicidad, el consumo, la figura del artista podía ocupar el lugar vacío que antes pertenecía a lo religioso. Ya no creíamos en dioses, pero sí en celebridades. Ya no peregrinábamos a templos, sino a museos. En ese sentido, él se ofrecía como figura de culto. Un mesías del arte, un iluminado del absurdo. En 1973, escribió un texto titulado Yo soy un mito. Allí, sin ambigüedades, afirmó, mi pintura no es moderna, es eterna. Yo no soy un hombre, soy una máquina metafísica. Estoy por encima de Picasso. Estoy por encima de la muerte. Este texto podría leerse como la carta fundacional de su religión. Una religión sin fieles, pero con adoradores. Sin Biblia, pero con cuadros. Sin papa, pero con bigote. Pero no todo fue celebración. En sus últimos años, la decadencia física, la muerte de gala y la fragilidad emocional lo acercaron al abismo. Algunos dicen que se volvió realmente loco. Otros, que nunca dejó de actuar. Lo cierto es que el Dalí anciano parecía haberse fundido con su propio personaje. Su cuerpo envejecía, pero su delirio religioso no cedía. Hablaba de Dios y de la ciencia con la misma pasión. Diseñaba joyas como relicarios. Escribía sobre la santidad del esperma. Se definía como católico sin fe, pero con una necesidad mística insaciable. No llegó a fundar oficialmente su religión. No escribió su dogma ni construyó una iglesia. Pero su obra, su museo, sus escritos y su vida forman un sistema simbólico completo, profundamente coherente con esa visión. ¿Quién recorre su universo, desde El Gran Masturbador hasta La Tentación de San Antonio, desde sus experimentos holográficos hasta sus delirantes entrevistas, descubre que Dalí no necesitó fundar una religión, porque él mismo ya era una? Hoy, a décadas de su muerte, la idea de una religión daliniana puede parecer una excentricidad más. Pero si miramos con atención el presente, quizá entendamos mejor su lucidez. Dalí anticipó un mundo donde las creencias se desplazan hacia lo visual, lo sensorial, lo performático. Donde el arte reemplaza a los sermones, donde los museos se llenan más que las iglesias, y donde la imagen es la nueva divinidad. Su religión era una forma de decir que lo sagrado no ha muerto, sino que ha mutado. Ya no adoramos ídolos de piedra, sino de carne y marketing. Ya no buscamos el más allá, sino experiencias intensas, revelaciones instantáneas, éxtasis estéticos. Y en eso, Dalí fue un profeta. Su mezcla de ciencia, delirio, deseo y espectáculo no fue solo una provocación, fue una lectura anticipada del alma moderna. Tal vez por eso su legado sigue siendo tan potente. No porque entendamos lo que hizo, sino porque sentimos que algo de su locura nos interpela. Porque nos recuerda que el arte puede ser un espacio sagrado. Que el escándalo puede ser una forma de verdad. Y que, en un mundo cada vez más desencantado, imaginar una religión sádica, onírica, científica y erótica, tal vez no sea tan absurdo como parece.
Dalí murió en 1989, en su Torre Galatea, rodeado de símbolos, de espejos, de ecos de sí mismo. Su cuerpo yace en el centro de su museo, como si fuera un santo incorrupto, una reliquia barroca. Pero su verdadero templo no está en Figueres, está en la mente de quienes aún se atreven a soñar con lo imposible. Y si alguna vez fundó una religión, fue esta, la fe en que el arte puede desbordar los límites, incendiar lo real y convertir cada deseo, por oscuro que sea, en una chispa de eternidad. Dalí no necesitó seguidores. Solo necesitó miradas. Porque cada vez que alguien contempla uno de sus cuadros y siente que algo en su interior se quiebra, se abre o se enciende, la misa daliniana vuelve a comenzar. En Documental Verdad, seguimos desenmascarando historias silenciadas. Si este viaje te ha hecho reflexionar, no pares aquí.